las integrales indefinidas, ¿no? Han permitido el cálculo de áreas, ¿no? El cálculo de áreas. Por ejemplo, nosotros sabemos, si bien es cierto, conocemos algunas figuras como el cuadrado, por ejemplo, donde el área era el lado, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? Ese es el área de esa figura, ¿no? Pero en ocasiones hay áreas un poco, se puede decir, no conocidas, ¿no? Por ejemplo, esta área, ¿no? Está entre este punto y este. Un punto A y un punto B, ¿no? El área que está debajo de toda esta zona, ¿no? Entonces ya eso es un poco complicado si queremos aplicar las fórmulas que nosotros comúnmente conocemos para figuras planas. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? ¿No? Idearon una forma de calcular dichas áreas, ¿no? Ellos, por ejemplo, dijeron, esta área la puedo calcular formando una serie de rectángulos, ¿no? Quizás unos pequeños, entonces calculando una serie de rectángulos. Entonces al final sumo todos esos rectángulos y me da una área aproximada, ¿no? Desde ahí nace la idea de la integral, ¿no? Que permite el cálculo de una área, se puede decir, no conocida. Ahora, pero ese modelo matemático llamado integral tiene su origen en lo que son las derivadas, ¿ya? Entonces, se dice que la integral indefinida es lo inverso de la derivada, o es lo recíproco, ¿no? O también se le conoce como primitiva, también se le conoce como antiderivada a la integral. Entonces tiene muchos sinónimos, ¿no? Entonces, pero para que tengas en cuenta, nosotros, por ejemplo, en las derivadas, nosotros teníamos, vamos a suponer que tengo esta función. F de x igual a x a la quinta, ¿no? Ahora, si nosotros calculamos su derivada, utilizando esta simbología, sabemos que la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Esa es la derivada. Entonces, en la integral, lo que a ti te van a dar, ¿no? Entonces, en la integral va a ser la función, ¿no? Va a ser esta función. Si a ti te van a dar esto, para que tú halles la integral de esto. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Esto de aquí, ¿de dónde ha salido? ¿No?
ha salido de x quinta, ¿no? Ha salido de x quinta, porque si yo derivo x quinta me da 5x cuarto. Entonces, puede ser también que haya salido de x a la quinta más, qué sé yo, más 4. Si yo derivo x a la quinta más 4, me da 5x a la cuarta, ¿no? Porque la derivada de una constante es 0. Puede decir que haya salido de x a la quinta más menos 8. En forma general, yo puedo expresar en que haya salido de x quinta más una constante. ¿Está? Entonces, esto que ves en la parte inferior, o todo lo que estoy poniendo, ese es el resultado de la integral. O sea, esto de aquí, en otras palabras, es la función. La función origen. La función origen. Por eso se le conoce que la integral es lo inverso o es la antiderivada. O sea, quiere decir que a ti te dan la derivada y tienes que hallar la función. Ahora, en términos simbólicos, en términos simbólicos, todo esto que te he colocado, ¿no? Los matemáticos lo han simbolizado de esta manera. La integral, primero voy a hacer con ese número, 5x a la cuarta, diferencial de x, da como resultado, hemos visto, x a la quinta más una constante, ¿no? A eso se le llama integral indefinida, que simbolizándolo ya en forma general sería integral de una función, ¿no? Por dx es igual a f de x más c, ¿no? Y esa es la simbología de la integral indefinida, ¿no? De la integral indefinida. Entonces, a esto se le conoce como integral indefinida, ¿no? Ahí está, integral indefinida, ¿no? Y donde podemos colocar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera la integral de x a la 1 medio. La integral de x a la 1 medio, tú me responderías, es x a la 3 medios multiplicado por 2 tercios más una constante. Entonces la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú derivas, ¿no? Y nosotros derivamos 2 tercios x a la 3 medios más una constante, a esto lo derivamos, entonces daría como resultado 2 tercios, bueno, la derivada de x a la 3 medios sería 3 medios, le quito 1, 3 medios menos 1 va a quedar 1 medio, derivada de una constante 0, simplifico, y me va a quedar x a la 1 medio. ¿Cómo ves? Y este x a la 1 medio es lo que se pretende integrar. ¿Ya? Pero para no estar adivinando, ¿no? Existen las famosas tablas de integración. Entonces, así como hay tablas de derivadas, aquí yo les había pasado una tabla, hay tablas de integración. ¿No? Tabla de integración. Los cuales
Vamos a ver si tengo por acá algunos. Tenemos, por ejemplo, la integral de un diferencial, ¿no? Es x más una constante. La integral de una constante por una función. Aquí a la constante se sale fuera y se integra la función. La potencia, ¿no? Integrarle una potencia. Sería x a la n más 1, n más 1, más una constante. Siempre va a tener una constante, pero ya te dije por qué, ¿no? Porque no necesariamente la integral es un factor, también se le pone constante porque sabemos que la integral de la constante es 0. Entonces lo que estoy colocando son fórmulas básicas. Este es para una función x, pero en forma general quizás lo vas a encontrar en tu tabla con u a la n de u. Donde se encuentra u es una integración general. N más 1 más una constante. Por ejemplo, otra fórmula es du sobre u. Este es el logaritmo natural de u más la constante. A la u diferencial de u es a la u logaritmo natural de a más una constante. 7. Integral de e a la u por du es igual a e a la u más una constante. 8. Integral de du sobre u cuadrado. Cuando veas u, ya te digo que la variable, cuando veas una letra como a, b, es la constante. Integral de esa función es 1 sobre a arco tangente de u sobre a. También así como tenemos positivos, también podemos tener negativos. Integral de du u cuadrado menos a al cuadrado es igual a 1 sobre 2a logaritmo natural de 1 menos a y u más a. U menos a sobre u más a, más una constante. O al contrario, podemos tener integral de du sobre a cuadrado menos u cuadrado, al sentido contrario. Este es 1 sobre 2a logaritmo natural de u más a y u menos a, más una constante. Entonces, y así existen una serie de casos en la tabla para poder facilitar el procedimiento de integración. Pero hay que saber derivar, ¿no? Hay que saber derivar porque si no, no voy a tener, no voy a poder comprender, no voy a poder comprender lo que me están solicitando. ¿Ya? Vamos ahora a ver
Esta es la parte introductoria, ya te dije el tema que consiste la integración y en qué consiste la integración indefinida, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es método de integración, algunos lo llaman técnica de integración, yo voy a llamarle técnicas. Técnica de integración. Una de las primeras técnicas es integración directa. Integración directa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir integración directa? Que simplemente vas a aplicar la fórmula, ¿no? Vas a aplicar la fórmula de acuerdo a la tabla que te han dado y lo vas a integrar. Por ejemplo, integrar, vamos a poner problema 1, integrar x menos raíz de x más 1 por raíz de x más 1 de x. Me piden integrar eso. Esa es una integración directa porque ahí no se va a aplicar ninguna fórmula, ningún procedimiento, nada. Simplemente lo que haces, claro que debes tener esa visión de poder reducir esto, multiplicar, ¿no? Si nosotros multiplicamos término a término antes de integrar, simplemente para darle la forma a los factores, ¿no? Aquí va a quedar x por raíz de x. X raíz de x. X por una x, ¿no? Estoy multiplicando término a término. X por una x. Ahora el siguiente, raíz de x por raíz de x, va a quedar menos x. Raíz de x por una menos raíz de x. Por último, 1 por raíz de x, 1 por 1, 1 de x. Veo que términos se pueden eliminar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se va a eliminar esto. Se va a eliminar esto también. Va a quedar integral de x raíz de x más 1 de x. Se va a quedar dos factores. Ahora, este integral va a pasar a actuar en cada uno de los términos, ¿no? Si quiero lo puedo multiplicar este de x por cada uno de los miembros. Y tuvieras así, ¿no? Tuvieras x raíz de x más de x. Entonces, lo que te estaba mencionando, puedes integrar cada uno, individualmente cada uno de esos dos factores. Es uno, y la otra integral de x. Ahora sí, continúas. Entonces, esto va a dar como resultado. Esto podemos multiplicar, ¿no? Porque este es x a la 1 medio. Más 1, 1 medio más 1 sería 3 medios. Va a quedar x a la 3 medios. 3 medios de x. Más integral de x. Muy bien. Una vez que tienes eso, ahora sí tienes que recurrir a tu tabla. A tu tabla, vamos a... Según la tabla, hay una fórmula ahí.
según mi tabla, dice que la integral de dx o du es igual a x más una constante. La integral de u a la n por du es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Esas dos fórmulas voy a utilizar en ese ejemplo. Entonces lo que debo hacer es, aquí voy a aplicar esta fórmula de integración de la potencia. El u acá es como si fuera el x, el n es el 3 medios. Según lo que me dice, el desarrollo de esa integral es x a la n más 1, o sea, 3 medios más 1 sobre n más 1, 3 medios más 1, más una constante. Constante 1 le voy a llamar. Según la tabla de integral, esto es x. Esto es x más otra constante. Le voy a llamar constante 2. Ahora reduzco términos. Aquí sería 2 por 1, 2, más 3, 5 medios. O sea, pero por extremos y medios va a quedar 2 quintos. 2 quintos x, 3 medios más 1, 5 medios. La otra variable es x. C1 más C1 sería una sola constante. En general, cuando se integran, solamente integras tú y al final le pones una constante, ¿no? Porque esa constante salió de estos dos. Constante más constante, puedes poner una sola constante. Y esto es el resultado de la integración utilizando simplemente la tabla, ¿no? No hay otro procedimiento más ahí. Lo único que ha visto es adecuar el problema, pero darle la adecuación necesaria para poder aplicar dicha, dicha tabla. Otro problema, por ejemplo, de integración directa. Puede ser el siguiente. Integral de x por b menos. Aquí vamos a ponerle a menos bx cuadrado de x. Entonces, si nosotros multiplicamos esa x ahí, esto resulta integral x por a es a menos b x al cubo de x. Ahora, esto lo puedo desdoblar en dos integrales, ¿no? Una con el primer término menos, el signo hay que respetarlo, con el siguiente término. Me va a quedar aquí x por a de x menos integral de bx al cubo de x. Según la regla de la integración, como el a es una constante, puede salir el a fuera e integraría x de x. Igualmente el b. El b es una constante, puede salir fuera, integraría x cubo de x. Ahora sí, aquí aplico la regla de la potencia, ¿no? Regla de la potencia. La integral de u a la n de u es u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante.
Te había mencionado que al final se le pone una constante. Integras, ¿no? Según la regla de la potencia, aquí el exponente es 1. Sería 1 más 1, 1 más 1. Después ya le puedes hacer tú directamente, ¿no? Yo quiero darte a conocer todos los pasos, ¿no? X a la cuarta, ¿no? Que sería 3 más 1, 3 más 1. En conclusión, nos ha quedado x, 1 más 1, 2, x cuadrado, a por x cuadrado, sobre 2, menos b, x a la cuarta sobre 4, más, no te olvides, una constante. Y eso sería el resultado de esa integración directa. Integración directa. Vamos a ver otros ejemplos. En problema 3. Integrar, aquí, de x sobre x cuadrado más 9. ¿No? Esto también es una integral directa. ¿Sabes por qué? Porque si tú revisas en tu tabla de integrales, o en la tabla que hemos hecho en la básica, buscamos una fórmula que tenga, y sería esta, ¿no? La 8, ¿no? Fórmula 8. La fórmula 8 nos dice que, para el marcador, la fórmula 8 nos dice lo siguiente. La aplicación de las tablas también hay que saber aplicarlas. Dice que cuando hay una función, ¿no? Una suma de cuadrados, no te olvides aquí, esta u representa la variable y esto representa un número. Es igual a 1 sobre a, arco tangente de u sobre a. Entonces, nos vamos a nuestros apuntes, ¿no? Y si aplicamos esa fórmula, ¿no? Primero lo adecuamos al integral, ¿no? Sería integral de dx x cuadrado y 9, que es igual a 3 al cuadrado. Le dije, ¿no? Según la tabla, este viene a ser el u y este viene a ser el a. Mi fórmula me dice que es 1 sobre a, o sea, 1 sobre a que vale 3, ¿no? Sería 1/3. Arco tangente de u sobre a. ¿Quién es u? Es x. X sobre a, que es 3. Más una constante. Quizás en otros textos, esta fórmula lo puedes encontrar así, ¿no? Porque arco tangente es tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de x sobre 3 más una constante. Entonces ya vimos lo que es una integración directa. No necesitas hacer mucho procedimiento, simplemente teniendo la tabla y adecuando los factores, lo puedes hacer. Pues hemos visto un procedimiento de integración directa. Ahora también existe un procedimiento que se llama
Método de sustitución simple, lo llamo. Método de sustitución simple. Entonces, ¿en qué consiste este método? En hacer un cambio de variable, ¿ya? Otros le llaman también, pueden encontrarlo como método de cambio de variable, pero yo le llamo sustitución simple. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tengo este problema. Integrar x más 1 sobre x cuadrado más 2x de x. Me piden integrar eso. ¿Ya? No es el método directo, ¿no? Porque el método directo te permite integrar directamente. Aquí no podrías utilizar ese método. Entonces, pero lo puedo adecuar. ¿Ya? ¿Cuál es aquí el tip, ¿no? Para poder yo integrar de manera de sustitución simple, utilizando este procedimiento, es ver que al derivar un factor me dé el otro. ¿Ya? O sea, al derivar un factor, se tiene que encontrar el otro factor ahí. Por ejemplo, si yo derivo, por ejemplo, el x cuadrado más 2x, yo lo derivo. Al derivar, va a quedar 2x, ¿no? Más 2. Esto va a ser igual a 2, ¿no? Factorizo el 2, x más 1. Como ves, el factor x más 1 está en la integral, ¿no? Está en la integral, ¿no? Ese es el tip para poder yo utilizar este procedimiento. O sea, busco un factor que al derivarlo, su resultado se encuentre ahí, ¿no? Entonces, el procedimiento que se sigue es el siguiente. Una vez que ya detecté cuál es el factor, ya vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamarle u al término x cuadrado más 2x. Y vamos a derivarlo a esa nueva variable con respecto a x. Tengo que decir una derivada. Vamos a derivar la nueva variable con respecto a la variable x. Si derivamos esto, en otras palabras vamos a derivar. Sería 2x más 2. Esto de aquí lo podemos expresar como du 2x más 2 de x. Sería du, aquí puedo factorizar 2, x más 1 por dx. Puedo sacar ese 2 que está multiplicando a x más 1 y quedaría du sobre 2 igual x más 1 por dx. Eso se podría decir que es el primer paso, ¿no? Muy bien. El segundo paso es reemplazar en la integral todos estos nuevas sustituciones o los nuevos cambios de variable. Hay que reemplazar dentro de dentro de esa integral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, bueno, mi integral es esta. La integral que me están dando es x más 1 de x entre x cuadrado más 2x. Y yo observo, ¿no? Tú estás observando mi pantalla, que x cuadrado más 2x nosotros le hemos llamado 1.
¿no? Y x más 1 por dx, después de haber derivado, es du sobre 2. ¿No? Entonces, la integral con el nuevo cambio quedaría x más 1 por dx es du sobre 2. Entre x cuadrado más 2x le he llamado u. Multiplicando medios y extremos, esto quedaría un medio integral de du sobre u. Y según nuestra tabla que hemos observado, ¿no? De todas maneras, te compartí una tabla, creo, de tu compañero delegado, imagino que lo debes tener. Aquí está una tabla completa, ¿no? No tan completa, ¿no? Porque hay tablas que tienen más fórmulas. Esto es lo mínimo. Acá tengo, ven, esta fórmula 22, la voy a copiar. Nos dice que la integral de du sobre u es un medio logaritmo natural de u. Medio logaritmo natural de u más una, siempre se va a colocar una constante. Esta constante, como dice la tabla, lo puedes colocar en función del logaritmo o simplemente como constante. Yo lo voy a dejar como constante. Ahora, una vez que aquí ya no hay integral, ¿no? Porque lo has eliminado la integral, tienes que reemplazar ahora su valor original de la variable u. Entonces, a u nosotros le hemos llamado x cuadrado más 2x. Estoy reemplazando esto. Esto lo estoy reemplazando por su valor original, más la constante, ¿no? Y esto sería la respuesta. ¿No? Entonces, el método de sustitución, como puedes observar, me ha permitido a mí reducir la integral, ¿no? Y que al final la integral le pueda aplicar un método directo. Ese es el método de sustitución, o también llamado cambio de variable. Vamos a ver un ejemplo más. Entonces, la idea es entender el procedimiento, porque ejercicios hay una serie de variedad de ejercicios, pero la idea es que tú entiendas el procedimiento, ¿no? Y que manejes tu álgebra para eliminar términos a veces, poder adecuar la expresión. Por ejemplo, esto, x al cubo de x sobre 1 más x a la cuarta. Entonces yo me doy cuenta aquí que es un procedimiento por sustitución, porque si yo derivo el término del denominador, no necesariamente el término está en el denominador. Si yo derivo el término del denominador, me va a dar un factor que va a ser x al cubo, ¿no? Porque derivada de 1 es 0. Derivada de x a la cuarta es 4x al cubo y acá se encuentra el x al cubo. Entonces, analizando esa situación, yo puedo decir que mi nueva variable podría ser 1 más x a la cuarta. Lo derivo. Derivada de 1 es 0. Derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Despejo, ¿no? Multiplico el de x, quedaría en du. Algunos le ponen directamente así, 4x al cubo de x, ¿no? También se puede hacer. El 4 lo despejo sería du sobre 4 igual a x al cubo
de x. Me voy a la integral. Me voy a la integral. Sería integral, en este caso, de x al cubo de x sobre 1 más x a la cuarta. Esto lo sé cuánto vale. Y esto también. Según lo que he visto ahí, la sustitución, x al cubo vale du sobre 4. ¿Y esto qué vale? Entonces mi integral me quedaría de esta manera, ¿no? Du sobre 4 sobre, multiplicando en medios y extremos, va a quedar un cuarto que no se integra, como es un número, o una constante, sale fuera de la integral. Un cuarto integral de du sobre u. Entonces un cuarto logaritmo natural de u más una constante. ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que reemplazar el valor de 1. Logaritmo natural y u ha sido 1 más x a la cuarta. 1 más x a la cuarta más una constante. Y ahí quedaría ese método de sustitución o también llamado cambio de variable. Minuto. Ya. Me dan ese problema, estamos con el método de sustitución, también llamado cambio de variable, donde tenemos ese integral, ¿no? No necesariamente lo vamos a integrar como un todo, podemos al integrar separar. Pero como tengo 3 factores, yo podría decir que nosotros la separamos. Ya sabemos que este término que está en el denominador puede pasar a dividir a cada uno, ¿no? Y este de x pasa a multiplicar a cada uno. Tendríamos e a la arco tangente de x sobre 1 más x cuadrado de x más la integral de x logaritmo natural de x cuadrado más 1 sobre 1 más x de x más la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces lo que he hecho es desdoblar, pues, ¿no? en tres términos. En 3 términos para poder integrar, ¿no? Entonces en sí voy a integrar 3 veces, ¿no? Aquí voy a tener integrar esta integral 1. Voy a llamar integral 1. Integral 2. Integral 3. ¿No? Está. 3 integrales. 3 integrales. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la 1. La integral 1 es e a la arco tangente de x
1 más x al cuadrado de x. ¿Está? Estamos en el procedimiento de sustitución. Procedimiento de sustitución, bueno, observo ahí, ¿no? Tengo que a un factor, tengo que darle u de tal manera que su derivada sea 1 más x cuadrado o 1 sobre 1 más x cuadrado. Para eso hay que saber derivada, ¿no? Yo no sé derivar, no voy a poder determinar, ¿no? Vamos a ver una derivada que tenga, que sea 1 más x cuadrado, ¿no? Tangente, acá hay una vez, ¿no? La 20, por ejemplo. La derivada del arco tangente es u, la derivada de u más 1 más u cuadrado. Podría ser esto, ¿no? Entonces, hay que saber, como te digo, las derivadas. Entonces, yo me doy cuenta que aquí para solucionar esta integral, a u es lo que tengo que llamarle, ¿no? Arco tangente de x. Arco tangente de x, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo derivo, ¿no? Yo derivo esto con respecto a x, según lo que me dice la teoría de deriva del arco tangente, dice derívate lo que está dentro del arco tangente, la variable, y coloca 1 más la variable elevado al cuadrado. La derivada de x sabemos que es 1, 1 más x cuadrado. Quiere decir que du va a ser igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado de x. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿qué haría? Me voy a la integral. Yo reemplazo, pues, ¿no? Reemplazo. Según lo que puedes observar ahí, va a quedar E, arco tangente de X, como sabes, le he llamado U. Va a quedar E a la U. 1, porque acá supuestamente hay 1. 1 sobre 1 más X cuadrado por DX, ¿no? 1 sobre 1 más X cuadrado por DX es de U. Es de U. Abajo no ha quedado nada. Entonces me ha quedado esto. Conclusión. A reemplazar me ha quedado eso. Y yo sé que por integrales, por la tabla de integrales, ¿no? Integral de E a la U, si observamos nuestra tabla, ¿no? Integral aquí está en la fórmula 7. Si la puedo pegar, a ver, copiarla. Según la fórmula 7, ¿no? Esto da como resultado E a la U, E a la U más una constante. Pero ¿quién es E a la U, no? U es arco tangente de X más una constante. Entonces ya desarrollé la primera integral. Desarrollé la primera integral. Ahora vamos a ir a la segunda, ¿no? A la segunda integral, ¿no? X logaritmo de X cuadrado sobre 1 más X cuadrado. Eso es lo más pequeño para poder copiar. Mi segunda integral es integral de X logaritmo natural de X cuadrado más 1 diferencial de X entre 1 más X al cuadrado. Así.
Vamos a ponerle un poco más grande. Entonces ahí veo a quién le puedo dar U, ¿no? ¿A quién le puedo dar U? Aquí también hay que poder comprender, por ejemplo, si yo le doy U a 1 más X al cuadrado, si yo derivo, puedo encontrar 12, derivada de 1 es 0, derivada de X es de X cuadrado es 2X. Bueno, está el X, pero este factor le faltaría. Aquí le faltaría el logaritmo. Entonces, tendría que probar con el logaritmo. Entonces, la solución aquí sería, a veces no es tan fácil de detectarlo, pero si tienes dominio de derivadas, vas a poder identificar. Mi U sería logaritmo natural de X cuadrado más 1. Según lo que me dice mi teoría de derivadas del logaritmo, dice, bueno, deriva el numerador, ¿no?, entre el factor que lo coloques en el denominador, pero sin derivar. Si yo derivo el numerador, me va a quedar 2X, derivada de 1 es 0, entre X cuadrado más 1. En conclusión, ese 2 lo puedo pasar a dividir y el de X lo paso al otro lado a multiplicar. X de X entre X cuadrado más 1. Muy bien. Entonces, esta integral, con ese nuevo cambio de variable, me ha quedado X por dx, ordenándolo ya, ¿no? Logaritmo de X cuadrado más 1, le he llamado U. X, este factor por dx entre 1 más X cuadrado, es du sobre 2. Es du sobre 2. Ese 2 no tiene nada que ser ahí, lo saco fuera del integral. Y me queda U por du. Entonces esto sería U medio. Integral, según nuestra tabla, es una función de potencia. Sería U cuadrado sobre 2, ¿no? U cuadrado, porque aquí el exponente es 1. Lo voy a poner así más bien para que te des cuenta de lo que se ha hecho. Estoy aplicando ahí la integral de una potencia. El exponente de la variable es 1. 1 más 1 sobre 1 más 1. Más una constante. Más una constante. Entonces me va a quedar U medio U cuadrado sobre 2 más una constante. ¿Qué va a ser igual a esto? A U cuadrado sobre 2 por 2, 4 más la constante. ¿Sí? Y ahora reemplazo, ¿no? Reemplazo. El valor de U es logaritmo natural de X cuadrado más 1. Como está el cuadrado, quedaría logaritmo cuadrado de X cuadrado más 1 sobre 4 más una constante. Entonces ya tengo dos integrales. Falta la última, ese espacio lo voy a hacer por acá. La integral 3. Entonces la integral 3 es 1 más x al cuadrado por dx. Aquí no voy a utilizar ninguna fórmula, ningún método de sustitución porque veo que es una integración directa, ¿no? Simplemente observo el denominador que debe tener la forma seguramente de esto, ¿no? Fórmula 23. Claro que está al contrario, ¿no? Primero está la variable, pero yo
sabemos que esto le podemos hacer el cambio, ¿no? Esto es lo mismo que yo haría lo siguiente, ¿no? Dx le puedo poner, porque 1 por dx es dx, y aquí le pongo x cuadrado, y 1 al cuadrado si quieren, para darle la forma. Esto sería 1 sobre 1, el a aquí vale 1. 1 sobre 1 es 1. ¿Qué voy a colocar? Arco tangente de u sobre a, u es x sobre 1, x más una constante. Me falta poner el arco tangente. Arco tangente de u sobre a, o sea, de x solamente, más una constante. En conclusión, ¿no? Conclusión, mi resultado de esas tres integrales, ¿no? Y mi respuesta final va a ser igual a e a la arco tangente de x más logaritmo cuadrado de x cuadrado más 1 sobre 4 más arco tangente de x. Todo una sola constante. Claro que hay tres constantes, pero constante, más constante, lo puedo colocar una sola constante. Y eso sería el procedimiento de el método de sustitución simple. Ahora vemos el método por partes, ¿ya? Método por partes. ¿Qué consiste este método por partes, ¿no? Si vemos nuestra tablita, ¿no? Después donde dice fórmula de integración, acá vemos los métodos de integración. Claro que no te pone acá el de por integración directa ni por sustitución, te pone, y por sustitución simple te pone, ¿cuántos métodos? 5, ¿ve? Integración por partes, integración por fracciones parciales, 4 casos, sustitución trigonométrica, si te pone una sustitución, pues se llama sustitución trigonométrica. Integración de funciones racionales y integración de funciones racionales, pero que contienen estos factores, ¿no? Y hay un procedimiento también acá que se llama integración, que no lo han puesto, pero se llama integración trigonométrica. ¿Ya? Integración trigonométrica. Pero vamos a ver el método por partes. Bueno, aquí simplemente nos pone la fórmula. Nos pone fórmula. Es una integración por partes. Para explicar qué significa esto, esta fórmula nos dice, bueno, cuando tú integres por partes, a un término hay que llamarle u, ¿no? A un factor. Y al otro término hay que llamarle diferencial de v o de b chica. Hay que llamarle, o yo lo voy a llamar diferencial de b. A un término hay que llamarle u y al otro diferencial de b.
Una vez que has hecho eso, encuentra cuánto vale U y cuánto vale B e integra. Integra esta parte. Ya, esta fórmula viene de una demostración de las que son las derivadas por partes, ¿no? Las derivadas por partes, por ejemplo, nosotros hacíamos esto, ¿no? U por B, la derivación de esas dos funciones era derivar el primer término, el segundo no lo derivo, más el primero lo derivo, y el segundo, el primero no lo derivo, perdón, y el segundo sí. Viene de esto, viene de esa fórmula, nace esta integración por partes. Pero con un ejemplo lo vamos a aclarar qué significa eso. Vamos a ver un ejemplo de integración por partes. Entonces, en la integración por partes, pues, inclusive, aplicar dos veces la misma integración por partes. Entonces, unos ejemplos de integración por partes. Pues nos vamos a nuestra fórmula de integración por partes. Vamos a copiar aquí. La fórmula es esta. Queremos comprender cómo se aplica, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿Ya? ¿Cómo se aplica la fórmula a un problema de integración por partes? En primer lugar, no necesariamente va a haber dos factores, porque aquí hay una multiplicación de dos, ¿no? Puede haber uno, inclusive. Entonces, el procedimiento dice el siguiente. A un término llámale U, ¿no? A un término llámale U. Y a otro término llámale diferencial de B o de V. Yo le voy a decir diferencial de B. Entonces, pero no me dice a quién de ellos, ¿no? Porque yo estoy notando que aquí hay X, arco tangente de X cuadrado menos 1 por dx, ¿no? Entonces, pero aquí el detalle está que cuando tú le llamas a uno diferencial de B, al integrar ese diferencial debes hallar sin mucho problema la variable B, porque debes hallar B y U. Para fórmula tú necesitas B y U. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Mira, yo le voy a llamar, por ejemplo, a U, le voy a llamar arco tangente de x cuadrado menos 1. ¿Ya? Se le voy a llamar 1. Si yo lo derivo, con respecto a x, la teoría me dice, bueno, tienes que derivar x cuadrado menos 1, tienes que derivar eso, entre 1, ¿no? Más
x cuadrado menos 1 al cuadrado. Ahí está. Del arco tangente. Eso es lo que nos indica la teoría, ¿no? Para poder derivar. Ahora, si yo no sé derivar, no lo voy a poder hacer. Pero vamos a derivar esto. Entonces no vamos a demorar mucho en esto. Acá quedaría derivada de este término, sería 1/2 x cuadrado menos 1 a la menos 1/2 por 2x. En el denominador queda 1 más ese 2 se elimina la raíz, x cuadrado menos 1. De tal manera que esto lo puedo eliminar, aquí también se puede eliminar. Y vamos a obtener ahí x cuadrado menos 1 a la menos 1/2 por x sobre x cuadrado. Eliminamos también acá y nos va a quedar x. Va a quedar entonces du sobre dx igual a 1, ¿no? Porque como es negativo lo puedo trasladar al denominador, ¿no? Como x cuadrado menos 1 a la 1/2. Y ese x cuadrado menos 1 a la 1/2 lo puedo expresar como raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Si despejo el du, ¿no? El du sería entonces 1 x cuadrado menos 1. Esto pasa a multiplicar. Entonces ya encontré el u y el du, porque son parte de la fórmula. U, me faltaría encontrar esta variable b. Entonces, en tu integral ya sabes que a uno le has llamado u, ¿no? O sea, todo esto le has llamado tú u. Todo eso lo has llamado u. Entonces, la integral ha sido esto, no te olvides, ha sido x, arco, tangente de x cuadrado menos 1 de x. Ya tú has decidido que este era u, ¿no? Decidiste eso. A lo que queda, le vas a llamar diferencial de b, porque aquí me dice la fórmula. Aquí me está indicando. A un término llámale u y al término que queda, llámale diferencial de b. Entonces lo que queda, le voy a llamar diferencial de b. Diferencial de b entonces sería x de x. Pero tengo que hallar b. ¿Cómo hallo b? Integrando, ¿no? Porque tú sabes que la integral de un diferencial es simplemente la variable. Integrando en ambos lados. Entonces, integrando en ambos lados, quedaría simplemente b. Integral de x, una potencia, x cuadrado sobre x. No le coloques constante porque al final se va a poner la constante. Entonces, como ya tienes todos los factores que necesitas para poder hallar integral por partes, porque ya tienes el factor u, ¿no? Tienes el factor diferencial de u. Tienes b. Ahora tienes que aplicar la fórmula, ¿no? Entonces tú dices, según el problema que tienes, el problema era esto.
era X arco tangente de raíz de raíz de x cuadrado menos 1 de x. ¿Ya? Según lo que dice la fórmula por partes, esto es igual a u por b menos integral de b diferencial de u. Y ahora vas a reemplazar, ¿no? Vas a reemplazar lo que tienes, ¿no? Que tienes. Vamos a ver quién es u. U es, acá lo tenemos, lo voy a hacer un poco más pequeño. Acá lo tenemos, quién es u. U es igual a arco tangente de raíz de x cuadrado menos 1. Ese es u. Por b. ¿Quién es b? B es x cuadrado sobre 2. Menos integral, dice, de b. X cuadrado sobre 2. Por el diferencial, en este caso, de u. El diferencial de u, lo tengo, es 1 sobre x raíz de x cuadrado menos 1 de x. Sigo desarrollando. Aquí no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque no hay ninguna integral, ¿no? No hay ninguna integral. Simplemente lo ordeno. Si quiero puedo poner x cuadrado. Arco tangente de raíz de x cuadrado menos 1 entre 2. Voy a colocar ahí. En la segunda, en el segundo factor, si hay una integral, si puedo simplificar aquí, simplifico. X por 1 es x. X, aquí como hay un 2, ese 2 lo puedo sacar fuera de la integral. Puedo sacar fuera. Y me quedaría un medio, puedo poner acá. Me quedaría aquí, simplifico una x, x de x sobre raíz de x cuadrado menos 1. Ahora tenemos que integrar esa función. Pero para eso yo sé los procedimientos anteriores. Procedimientos anteriores me permiten o me ayudan a ya poder integrar. Nosotros hemos visto un procedimiento que se llama sustitución, ¿no? Entonces aquí se viene a la mente que esto de acá hay que desarrollarlo por sustitución, ¿no? Sustitución. Sustitución simple. Porque como ves ahí, uno de los procedimientos hay sustitución trigonométrica, que es un método de integración también. Que vamos a utilizar una sustitución simple. A U le vamos a llamar x cuadrado menos 1. Diferenciamos con respecto a x, aquí sería 2x, lo hacemos directamente. 2x derivada de negativo 1 es 0 por dx. Despejamos de u sobre 2. Es x de x. Nuestra integral, nos vamos a la integral, quedaría x por dx, ¿no? Lo que está arriba es du sobre 2. Entre raíz de u. Raíz de u. Esto sería un medio de u sobre raíz de u. Y como te digo, hay que saber, hay que dominar tu álgebra. Un medio. Esto lo puedo escribir como u a la menos un medio, ¿no? Porque
Raíz de u es u a la 1/2. Pues si lo subo al numerador, sube con positivo. ¿Por qué he hecho eso? Porque quiero integrarlo como una potencia. Eso sería u a la... sumo 1 menos 1/2 más 1, queda 1/2. Aquí también queda 1/2, ¿no? Simplifico, este es 1/2, o sea, mi respuesta va a ser u a la 1/2 es integral. Pero ¿quién es u? Según lo que le he dado como sustitución simple es x cuadrado menos 1. Pues este u es x cuadrado menos 1 elevado a la 1/2. Muy bien. Entonces, en conclusión, esta integral da como resultado x cuadrado menos 1 a la 1/2. Entonces, mi respuesta final sería x cuadrado arco tangente de x cuadrado menos 1 sobre 2 menos 1/2 x cuadrado menos 1 a la 1/2 más una constante. De ahí se terminó el procedimiento de integración por partes. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento de integración por partes? En hallar dos variables, en este caso el u y el b, de tal manera que apliques esta fórmula. Y al final debes trabajar en esto. Es como si este método te deja libre dos variables, pero al menos te da la posibilidad de integrar en forma simple este último factor. Porque no es que vas a hallar el u y el b y al final lo vas a dejar ahí, ¿no? Entonces tú tienes que, como paso final, tienes que hallar esta integral. Como nosotros hemos hallado, ¿no? Hemos hallado esta integral que estás observando en la parte final, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de integración por partes. Un momento, Entonces, vamos a continuar con ese ejemplo simple, ¿no? Igual aquí es método por partes. La solución sería la siguiente, ¿no? Le llamamos a u, a un factor, vamos a llamarle u logaritmo de x, logaritmo natural de x. Tenemos que derivarlo. Derivada de u, derivada de un logaritmo es 1 sobre, la derivada de x, que es 1 sobre x. Bueno, aquí sabemos que es de x. Al pasar a multiplicar, podemos hacer directamente. A lo que ha quedado, ¿no? Lo que ha quedado, en este caso ha quedado x cuadrado por dx. A ese le vamos a llamar db. Y debemos hallar db. Y para hallar db debemos integrar x cuadrado de x. Aquí quedaría db b, ¿no? Integral de x cuadrado, x cubo sobre 3. Ahora le aplicamos la fórmula que dice la derivación por partes. Si yo digo x cuadrado, logaritmo natural de x por dx, según mi fórmula por partes, es u por b
menos integral de b diferencial de u. Y luego voy a reemplazar. U es igual al logaritmo de x por x cubo sobre 3 menos integral de b, que es x cubo sobre 3 por 1 sobre x de x. Es b diferencial de u. En el primer factor no debo hacer nada porque solamente hay que ordenarlo, ¿no? Puedo poner x cubo logaritmo de x sobre 3. Aquí puedo simplificar una x. Puedo sacar ese 1/3 fuera. Y va a quedarme x cuadrado de x. ¿Dónde voy a trabajar? Voy a trabajar en esta última integral. Y sabemos que esa última integral por tabla y por fórmula de potencia es 2 más 1, ¿no? 2 más 1. O sea, es x al cubo sobre 3. Lo puedes hacer directamente. Entonces, mi respuesta va a ser igual. La respuesta va a ser igual a x cubo logaritmo natural de x sobre 3 menos, no te olvides que afuera había 1/3. Con este 3, 3 por 3, 9. 1/9 x al cubo. Y nunca te olvides la constante. La constante. Y ahí has aplicado la integración por partes. A ver, estamos viendo problemas simples sobre método de integración. No te olvides que hay un material, hay un aula virtual. Si quieres revisarlo, lo puedes hacer. X seno de 3x. También lo podemos integrar por partes, ¿no? A U le llamamos aquí a U le podemos llamar x. Tenemos que derivarlo. Derivada de U con respecto a x. Derivada de x sabemos que es 1, ¿no? Nos quedaría que la derivada de U, 1 por dx de x. Está. A lo que ha quedado seno de 3x diferencial de x. A esto le llamamos diferencial de b. Y debemos integrar diferencial de b a ambos lados. Aquí sería b. Integral del seno. Es una integral directa, pues lo vemos en la tabla. Entonces, no lo hemos visto lo que son las integrales trigonométricas, pero vemos esto, ¿no? Vamos a copiarlo. Integral del seno, ¿no? Vemos que es el negativo coseno, pero es siempre y cuando sea x. Pero como acá es 3, entonces es lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a dividir entre 3, ¿no? Entonces esto es coseno de 3x y hay que dividirlo entre 3 para que no se altere. ¿Por qué? Porque veo que aquí hay un 3 que está afectando la fórmula. Entonces, aquí solamente es una variable. Cuando hay un 3, lo que hace es dividirlo entre 3. Si no, lo hace por sustitución integral. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos U y B. Ahora nos vamos a
a la fórmula y le aplicamos por partes. Entonces digo yo la integral de x seno de 3x por diferencial de x, ¿no? Es igual a u por b menos integral de b diferencial de u. Reemplazando, u vale x, b vale negativo, el negativo lo puedo colocar acá. Coseno de 3x sobre 3. ¿Qué más sería? Menos integral de b, en este caso sería menos coseno de 3x sobre 3 por diferencial de u, que es igual a diferencial de u. Entonces, esto va a ser igual a menos x coseno de 3x sobre 3, menos por menos más, puedo sacar el 1/3, integral de coseno de 3x diferencial de x. Acá voy a utilizar igualmente la tabla de integrales para el coseno. Entonces la fórmula 9. Entonces la integral del coseno quedaría, según la fórmula seno. Acá quedaría menos coseno de 3x sobre 3 más 1/3. La integral del coseno, según mi tabla, es seno. Seno de 3x. Pero como hay un 3 ahí que está afectando ese factor, se divide entre 3. Más una constante. Multiplicando ya todo. Menos coseno de 3x sobre 3. 3 por 3, 9. 1 noveno de seno de 3x. Más una constante. Ahí quedaría todo el desarrollo de ese problema, ¿no? A ver. Vamos a ver otro procedimiento de ya vimos por partes. Ahora viene por fracciones parciales, ¿ya? Fracciones parciales. Aquí vamos a poner método de integración por fracciones parciales. Fracciones parciales. Vamos a copiar esto. Para poder comprender. Ahí está. Dice que para fracciones parciales hay 4 casos, ¿no? Caso 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué significa este procedimiento? ¿Cuál es o cuándo yo debo
utilizar este procedimiento. Este procedimiento lo vas a utilizar cuando se presente un numerador y un denominador. De tal manera que el denominador, como ves acá, se puede descomponer en diferentes factores lineales, se llaman. ¿Por qué son factores lineales? Porque su exponente es 1. Todos tienen exponente 1. O sea, tú vas a aplicar este procedimiento porque ves que hay un numerador y denominador. Y el denominador se puede descomponer. O sea, se puede factorizar en otras palabras. Una vez que a la función la has factorizado, tú la desdoblas o la descompones. ¿Cómo la descompones? Como A entre el factor, entre cada uno de los factores A, B, C y D. ¿No? Entre sus factores lineales, mediante una suma. Y una vez que haces eso, haces una comparación y hallas el A, el B, el C y el D. Una vez que hayas esto, comienzas a integrar ya cada uno de las partes. O sea, las fracciones parciales, en otras palabras, te permite descomponer a la función en varias partes para que te sea más fácil de integrar. Pero eso va a depender de cómo se presente la fracción. Si se presenta en el caso 1, tu fracción debes escribirlo de esta forma. Ahora, si se presenta en el caso 2, ¿qué dice? Los factores, aquí te dicen en el caso 1 son de primer grado, términos lineales. En el caso 2, los factores del denominador son de primer grado y segundo grado. Y se repite. Aquí estás viendo que los factores se están repitiendo. Son de primer grado y de segundo grado. Por ejemplo, aquí sería x menos a, ¿no? Un término entre x menos a. Para este que se está repitiendo, como ves aquí, ax cuadrado bx, ¿no? Se expresa, ¿no? Este x cuadrado se descompone en estos dos factores, en x cuadrado y en x. Estos tres factores se van descomponiendo desde x a menos b, en este caso al cubo, x menos b al cuadrado y x menos b. O sea, desde aquí parte hacia abajo. Algunos lo ponen al contrario, ¿no? En vez de poner ax cuadrado y bx, le ponen aquí ax y bx cuadrado, pero es lo mismo. Ya. Ese es el caso 2. El caso 3, cuando los factores son de segundo grado, ¿no? De segundo grado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, este es un factor lineal. Aquí está su descomposición. Estos dos términos son de segundo grado. Entonces, en el numerador tú vas a colocar un término de primer grado. ¿Cómo lo colocas? Como lo estás observando. Bx más c entre el segundo factor. Y por último, otro término de primer grado para este factor. Abajo se mantiene igual. Y vas a hallar cuánto vale A, B y C, ¿no? El cuarto caso, cuando los factores son de segundo grado y están elevados a un determinado exponente, ¿no? Algunos factores dicen de segundo grado se repiten. Bueno, aquí este es el primer grado, no pasa nada, lo copias igual, una constante. Este x cuadrado más a cuadrado al cuadrado se repite, entonces lo debes escribir como bx más c entre al cuadrado o otro factor lineal entre lo mismo pero elevado al exponente 1. Similar al caso 3. Y por último, este factor de segundo grado. Entonces, esos son los 4 casos que existen. Ya, esos son los 4 casos que existen. Vamos a resolver un problema de este tipo, ¿no? Para que puedas comprender en sí. Entonces, mira, para que tú te des cuenta que es un método por fracciones parciales, debe haber un numerador y un denominador. Entonces es una fracción. Todo el conjunto, bueno, es una fracción. ¿Qué más? Que el denominador se pueda factorizar.
se pueda factorizar. Pues esto ya está factorizado, pero esto vamos a ver que lo podemos factorizar por aspa simple. Vamos a darle solución. Entonces, primero la fracción, ¿ya? Entonces, la fracción la sacamos afuera. La fracción es todo lo que se va a integrar. Voy a poner acá solución. Entonces, la fracción sería 5x menos 7 sobre x menos 3 por x cuadrado menos x menos 2. Esa es la fracción. Entonces, observo el denominador y esto se puede factorizar por ambas simple. X y x. 2 y 1. Aquí le puedo poner menos 2, ¿no? Entonces me va a quedar 5x menos 7 entre x menos 3, x menos 2 y x más 1. ¿Ya? Ya está factorizado el denominador. Ahora, observo el denominador y comparo mis casos. Bueno, estoy en el caso 1, porque en el caso 1 los términos son de primer grado, entonces lo debo escribir de esta forma. Una constante, entonces yo digo, como estoy en el caso 1, digo, esto va a ser igual a entre x menos 3 más b entre x menos 2, c entre x más 1. O sea, lo que está acá, todo esto que ves aquí en el lado izquierdo, debe ser igual al lado derecho. Pero ¿cuál es el problema acá? Que tienes que hallar quién es A, B y C, pues, ¿no? ¿Quién es A, B y C? ¿Cómo lo hallas? De ahí entra tu parte algebraica, pues, ¿no? Tu parte algebraica. Entonces, para desarrollar eso, una de las formas más simples es multiplicar a toda la expresión por este factor. Entonces, si yo multiplico a toda la expresión, voy a poner acá. Algunos le saca mínimo como múltiplo, que es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, yo voy a multiplicar a toda la expresión, a todo, por x menos 3, x menos 2, x más 1. Entonces, lo voy a multiplicar a todo eso. 5x menos 7, x menos 3, x menos 2 y x más 1. Voy a multiplicar a todos, a todo ese término y a los términos que están hacia el lado derecho. X menos 3, x menos 2, x más 1. Por, ahora un corchete acá. A sobre x menos 3, b sobre x menos 2, c sobre x más 1. Entonces, al multiplicar, lógicamente se va a anular, ¿no? Esto de aquí se va a anular con esto. Y me va a quedar 5x menos 7. 5x menos 7. Al multiplicar estos tres primeros términos, por el primero se va a anular el x a la menos 3, ¿no? Va a quedar x a la menos 2 por x más 1, ¿no? Por a. Siguiente, se va a anular el x menos 2, va a quedar x menos 3 por x más 1 por b. Siguiente, se va a anular el x más 1, va a quedar x menos 3 por x menos 2 por c.
Ahora sí multiplicamos 5x menos 7. Aquí la multiplicación de estos dos sería x cuadrado menos x menos 2 por a. Más, aquí sería x cuadrado menos 2x menos 3 por b. Por último, x cuadrado más 6x o menos 5x, a ver, más 6x, vamos a multiplicar, sería menos 5x, menos 5x, más 6. Y no lo compruebas uno a uno. No lo multiplicas término a término. Una vez que tengo eso, lo multiplico por el término a, ¿no? Sería 5x menos 7 igual a x cuadrado por a menos x por a menos 2a. Aquí sería x cuadrado b menos 2xb menos 3b. Por último, x cuadrado c menos 5xc más 6c. Ahora agrupo los términos. Voy a agruparlos. Para el x cuadrado, todos los que tienen x cuadrado. Acá hay 1, 2, 3. Sería a más b más c por x al cuadrado. Los que tienen x, aquí sería menos a, hay 1, menos 2b, menos 5c por x. Y lo último, los que no tienen nada. Menos 2a, menos 3b, más 6c. Entonces aquí tengo, ahora hago la comparación. Menos a, verifico. Puede ser que me haya equivocado de un 1. Menos 2a, menos 3b. Pues, está bien. Hago la comparación. Este factor lo comparo con lo que está acá. Aquí no veo que hay término cuadrado. Quiere decir que a más b más c es igual a 0, ¿no? Porque no hay un término cuadrático al otro lado. El siguiente, x. Acá hay una x y acá hay una x. Quiere decir que lo que está en el paréntesis debe ser igual a 5. Entonces yo digo menos a, menos 2b, menos 5c debe ser igual a 5. Sí. Por último, el último paréntesis que no tiene nada debe ser igual a menos 7. Entonces estoy haciendo una comparación. 2a menos 3b más 6c es igual a negativo 7. ¿No? Ahora ahí tengo tres ecuaciones con tres variables, ¿no? La idea es hallar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Nosotros podemos utilizar la calculadora si es que se puede saber. La calculadora puede resolver el sistema de ecuaciones si no utiliza cualquier método para desarrollar. Vamos a desarrollar este sistema. Aquí es model.
ecuaciones, opción 5, 3 variables, ¿no? La 2. A ver, primero es 1, 1, 1 y el D es 0. La segunda es negativo 1, negativo 2, negativo 5, 5. Sí, la tercera ecuación, negativo 2, negativo 3, 6 y negativo 7. Ahora los resultados. El primer resultado es 2. 2. El segundo, negativo 1. Y el último, negativo 1. Entonces la calculadora nos arrojó esos valores. Tú puedes desarrollar tu sistema como tú creas conveniente, ¿no? Y si quiero comprobamos en la primera, pues, ¿no? Si A vale 2, 2, B vale menos 1, sería 1. Y C vale menos 1. 1 menos 1 me da 0, ¿no? Y así puedes ir probando en las otras ecuaciones y te das cuenta que está correcto. Esta es una forma de desarrollar. Yo no te digo que es la única. Hay otros, quizás vas a revisar otros autores y lo hacen de otra manera. Algunos le dan valores a X. De tal manera que tienes que hallar A y B y C. Una vez que ya tenemos A, B y C, ¿no? Nos ha salido 2, menos 1, menos 1. Lo colocamos en la descomposición. Entonces, esto de aquí ha salido 2, el A vale 2, X menos 3, el B vale menos 1, menos 1, X menos 2, el C vale menos 1 también, menos 1, X más 1. Muy bien. Me voy al problema que me habían dado. En este caso, el problema era integrar, no, integrar. Habíamos puesto 5X nosotros nos habían dado a integrar esta expresión. 5X menos 7 entre X menos 3 X cuadrado menos X menos 2. Entonces, aplicando fracciones, el término que estaba como fracción ahora se ha convertido en 3 términos, que era 2 entre X menos 3 menos 1, el otro término era X menos 2 y el otro término es negativo 1 entre X más 1. Por el diferencial de X, ¿no? Ahí ya tengo 3 integrales, que es más fácil. O sea, el método de fracciones te permite descomponer todo ese factor. Te va a quedar de esta manera. De X entre X más 1. O sea, tengo 3 integrales. Y esto es más fácil de integrar, ¿no? Entonces quedaría 2 y de X sobre una variable, según la tabla, el logaritmo. Entonces va a quedar logaritmo de X menos 3, valor absoluto. Menos. La segunda integral es logaritmo también
de x menos 2. Y por último, logaritmo de x más 1, más una constante. Aquí estoy aplicando la regla de u sobre una variable. Esto es logaritmo de u más una constante. Y ahí se acabó el problema. Ahí se terminó el problema.